Mi nombre es Néstor Darío Duque, este es el curso de Sistemas Inteligentes Computacionales. El tema, algoritmos genéticos. En este video miraremos cómo es posible resolver el problema de la mochila utilizando algoritmos genéticos. El problema de la mochila binario parte del hecho de que se requiere llevar una serie de objetos en una mochila. Cada objeto proporciona una utilidad específica, pero cada uno tiene un peso que genera una restricción para que todos puedan ser llevados. Este problema es un problema típico que ha sido resuelto por diferentes estrategias. Como se aprecia en la figura, la alternativa de algoritmos genéticos ha mostrado muy buenos resultados. Como cualquier algoritmo genético, lo que vamos a hacer es inicialmente determinar el mecanismo de codificación, que es uno de los grandes problemas de las técnicas de inteligencia artificial, y es cómo llevar un problema del mundo real a la técnica específica. En este caso, para los algoritmos genéticos se requiere que se cree un cromosoma que representa los individuos que a la vez son las soluciones posibles que tiene el problema en particular. Esta codificación, en el caso nuestro, va a ser a través de unos bits que representan cada uno de los objetos que van a poder tener cabida dentro de la mochila. Definido ya esta estructura, el paso siguiente es generar una población que lo vamos a hacer en forma aleatoria. Esta población debe ser evaluada a través de la función objetivo, que determina cuál es la mayor utilidad que puede tener una combinación de objetos en la mochila, pero también determinando si hay algún tipo de condiciones que se están violando, fundamentalmente el peso más alto que se puede tener. Cuando he terminado de crear la población y hacer las evaluaciones, se pueden determinar si a ese momento se consiguió la solución esperada. Si es así, entonces dentro de la población se selecciona el mejor individuo, que en este caso sería el que tiene la mayor utilidad, y esa sería la solución. Pero si no es el caso, se inicia con esta población a utilizar los operadores genéticos, partiendo inicialmente de la selección, después la recombinación o cruce, posteriormente la mutación, y esto llevaría a tener una nueva generación, y esta nueva generación requeriría que se hiciera una evaluación y continuaríamos con este proceso iterativo. Entonces el problema de la mochila en particular que vamos a decir es que es posible llevar 4 objetos. El objeto 1 tiene una utilidad de 4, el 2 una utilidad de 5, el 3 de 6 y el 4 de 3. Los pesos de cada uno de ellos están representados: para el objeto 1 7, para el 2 6, para el 3 8 y para el 4 2. Y la capacidad que tiene la mochila es de 15 unidades. Entonces tenemos que determinar cuáles objetos deberíamos llevar para maximizar la utilidad en la mochila. Para eso se requiere definir una función objetivo, que para el caso nuestro sería maximizar la utilidad por los objetos. La sumatoria de toda esta utilidad de cada uno de los objetos será el valor más alto, solo que no los podríamos llevar todos porque violaríamos entonces la restricción de que hay una capacidad de la mochila de 15. Este es un problema binario, quiere decir que las opciones son llevar o no llevar un objeto, y la función objetivo entonces la vamos a representar como z igual a 4, que es la utilidad del objeto 1, más 5, que es la utilidad del objeto 2, más 6, que es la utilidad del objeto 3, más 3 por el objeto 4. Esto llevaría entonces a tener ya una función que podemos evaluar permanentemente en cada una de las generaciones y para cada uno de los individuos. Pero esto está sujeto a otra restricción, a otra fórmula, que sería que cada objeto hay que multiplicarlo por su peso, y habría que garantizar que se tengan a lo sumo 15 unidades. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a codificar? Vamos a decir que un gen es una variable de la decisión, y este gen va a tener una representación binaria. El cromosoma está compuesto por los genes. La función de fitness en este caso va a ser igual a la función objetivo que mostramos anteriormente, que es la que se muestra en este momento. Bueno, las restricciones entonces sería similar a como hicimos la función objetivo, determinar cada peso por el objeto, y la sumatoria de ellos sería el total de los pesos que se tendrían dentro de la mochila, y tenemos que garantizar que no sobrepase las 15 unidades. ¿Cómo se ve? Entonces vamos a tener, como es binaria la codificación, un bit por cada objeto. Son 4 objetos, tendríamos 4 bits. Esos bits tendrían un valor de 0, 1, 0 es si no va el objeto, 1 es si va el objeto. El cromosoma entonces sería de 4 bits que representarían cada uno un gen, que a la vez representan los objetos posibles dentro de la mochila.
Y el tamaño de la población pues tenemos que definirlos como un parámetro y generalmente es entre uno o dos veces la longitud del individuo en bits. En este caso tenemos 4 bits, entonces vamos a decir que la población va a ser de 4 individuos o cromosomas. A partir de esto, entonces debemos determinar qué sucede con los individuos no factibles, que son aquellos que violan la restricción de que las unidades totales en peso son 15. Hay varias alternativas, una de ellas es hacer una penalización, y es que se castiga un individuo o una solución o un cromosoma dependiendo del grado de violación que se tiene. Para nuestro caso vamos a optar por el mecanismo de pena de muerte, y es que un individuo que viole la restricción no puede ir en el proceso de la población que se está evaluando. Entonces, cualquier individuo que viole esa restricción, entonces lo vamos descartando. Esta sería la población inicial, la hemos generado en forma aleatoria, son 4 bits, cada bit representa un gen que a la vez representa una variable de decisión, y la población total son de 4 individuos. Vamos a definir como parámetros que la probabilidad de cruce es 0.98 y la probabilidad de mutación es 0.1. Generada entonces esta población, ahorita lo que tenemos que hacer es hacer la evaluación. ¿Cómo hacemos la evaluación? Entonces vamos a determinar que los genes que representan el cromosoma los vamos a multiplicar por el valor de la utilidad que tiene. Entonces acá diríamos que 0 por 4, 1 por 5, 1 por 6 y 0 por 4, al final daría 11, y así lo hacemos para todos los elementos. Finalmente hacemos la suma total de la función de evaluación, que en este caso es la misma función de aptitud. Bueno, por el otro lado vamos a mirar el peso, que es con la fórmula que tenemos de la restricción. Entonces vamos a decir que es 1 por 6 más 1 por 8, que daría 14, y en ese caso se van haciendo la evaluación de la columna pesos. Luego, bueno, entonces a esta altura tenemos que tomar una decisión. Si hay algún individuo que viole la restricción, o sea, que sea mayor que 15, entonces hay que desecharlo, porque no puede haber desde la población inicial ningún individuo que sea no factible, y aquellos no factibles son los que superan el valor de peso de 15. Acá vemos que todos están hasta 15, por lo tanto toda esta población es válida y podemos continuar. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la probabilidad de cada individuo de ser seleccionado para el mecanismo de selección que vamos a utilizar. Como ya tenemos la suma de zetas, entonces lo que vamos a hacer es que cogemos el valor de zeta de cada individuo y lo dividimos entre el total de la suma, y acá tenemos los resultados que están en la columna probabilidad. El otro elemento que necesitamos es determinar la probabilidad acumulada, que no es más que el primer individuo es igual en su probabilidad acumulada a la probabilidad, y el siguiente es el que teníamos antes más el individuo nuevo, y así hasta que calculamos el total. Si los resultados están bien, entonces la probabilidad acumulada última será de 1 y la suma de las probabilidades también debe dar 1. Esta es la población inicial evaluada. Por lo tanto, a partir de acá podemos iniciar el proceso de aplicación de los algoritmos genéticos completos a través de los operadores genéticos. Para iniciar la iteración, que una iteración termina cuando se genera otra tabla de esto, o sea, cuando tenemos otra vez todos los individuos de la población generados o seleccionados, entonces vamos a iniciar con la parte 1. El primer proceso es la selección. La selección parte del hecho de conseguir cuáles son los dos padres que pueden entrar en los procesos de operadores genéticos para ir mejorando la calidad de los individuos. Entonces, para eso generamos un aleatorio. Ese aleatorio va a representar el padre 1. Generamos el aleatorio 04771 y vamos entonces a la probabilidad acumulada, y en el orden en que están establecidos determinamos cuál es el individuo que tiene el primer valor por encima de, el primer valor por encima del valor del aleatorio generado. Entonces 0.29 no, 0.56 sí, quiere decir que este es el individuo que tenemos que seleccionar, sería el individuo 2. Ese individuo 2 tiene esta estructura, tiene 1, 0, 1, 0, y ya tenemos. Necesitamos conseguir el segundo padre, entonces nuevamente vamos a generar un aleatorio 0.93, nos movemos la probabilidad acumulada y el primer valor que tiene por encima al aleatorio que generamos es el cuarto, porque el tercero es 0.70 y necesitamos que sea que esté por encima de 0.93, en este caso sería el último individuo, que sería el individuo 4 que tiene esta configuración.
hemos realizado el operador selección y es seleccionar los dos padres que van a continuar con el proceso. El siguiente paso es aplicar el operador cruce. El operador cruce es que nos van a permitir determinar si hay un intercambio de información genética. Para saber si cruzan, nosotros hemos definido una probabilidad de cruce. Entonces vamos a generar un aleatorio. Si ese aleatorio es menor que la probabilidad de cruce, entonces sí cruzan. Entonces es menor que 0.98, si es menor, entonces sí cruzan. Como pueden cruzar en diferentes sitios, este es un punto importante, quiere decir que ellos pueden cruzar entre el 1 y 2, entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 4. No pueden cruzar ni al final del 4 ni antes del 1, entonces solamente habrían 3 puntos de corte o de cruce. Siempre el valor de los puntos de corte o de cruce es igual al número de bit menos 1. Como tenemos 4 bits, entonces tendríamos 3 puntos de corte. Como la probabilidad está entre 0 y 1, entonces dividimos 1 entre los puntos de corte, que serían 3, 1, 2 y 3. Por lo tanto, cada ranguito da .33. Entonces quiere decir que en el primer punto está entre 0 y 0.33. En el segundo entre 0.33 y 0.66. Y en el tercero entre 0.66 y 1. Quiere decir que cuando yo voy a determinar el punto de corte, debo saber cuáles son los rangos para ese corte. Entonces generamos un punto de corte. ¿Por qué generamos un punto de corte? Porque ya definimos que se iban a cruzar. El punto de corte es un número aleatorio, que en este caso es 0.4376. Quiere decir que, miro, acá sería hasta 0.33, no es el caso, acá sería hasta 0.66. Por lo tanto, el punto de corte estaría entre el gen 2 y el gen 3, que sería en este caso. ¿Qué es lo que nos indica el punto de corte? Quiere decir que el primer individuo va a entregar al primer hijo la primera parte de su información genética y la va a combinar con la última parte del segundo padre, y en el otro caso, para el segundo hijo, el segundo padre va a entregar su primera parte de información genética y la va a combinar con la última parte del primer padre. Veamos esto en la práctica. Entonces tenemos la primera parte del padre 1 combinada con la última parte del padre 2. La primera parte del padre 2 combinada con la segunda parte del padre 1. Quiere decir que en este momento ya se hizo el proceso de combinación, cruce, recombinación. Tiene varios nombres en la literatura. ¿Listo? Pero acá no han terminado, nos falta un operador genético, que es el operador genético mutación. A diferencia del cruce, donde nosotros evaluamos si cruzan o no los dos padres, para la mutación es necesario generar un número aleatorio para cada uno de los genes. En este caso tenemos 4 genes por cada uno de los individuos, por lo tanto necesitaríamos 8 aleatorios. Cada aleatorio va a estar asociado con una posición de bits dentro de los cromosomas que estamos evaluando. Entonces digamos que estos aleatorios para la mutación los generamos y nos dio estos aleatorios. Estos aleatorios tenemos que compararlos con la probabilidad de mutación. La probabilidad de mutación decíamos que era 0,1. Aquellos aleatorios que sean menor que 0.1 van a generar que el operador se ejecute y entonces habrá que hacer una mutación. ¿Cuáles de los que están acá son menores que 0.1? Tendríamos el de la tercera posición para el cromosoma 1 y el de la primera posición para el cromosoma 2. Quiere decir que el tercer bit del primer cromosoma va a cambiar. Como va a mutar y estamos en una operación binaria, ese 1 que tenemos se va a convertir en 0. En el caso del segundo cromosoma, la primera posición va a cambiar de 0 a 1. Entonces quiere decir que finalmente, y ahí están resaltados, estos serían los hijos que se han generado después de los procesos de selección, cruce y mutación. Bueno, pero recuerden que estamos trabajando con pena de muerte. No pueden haber individuos que violen la restricción. Entonces vamos a evaluar cuánto pesaría cada uno de estas soluciones. Esa P es igual a la fórmula que tenemos en la parte superior. Entonces vamos a decir que P es igual a 7 por X1, que es 1, más 6 por 0, más 8 por 0, más 2 por 0. Por lo tanto el valor sería 7. Para el caso del cromosoma 2 o el individuo 2, hacemos la misma operación y encontramos que la suma vale 21.
21 supera la restricción, por lo tanto este valor nos hace que ese individuo no sea posible tenerlo en cuenta. Quiere decir que de esta primera parte, de la primera iteración, solamente podemos conseguir un hijo, que es el hijo que no viola la restricción. Entonces, de la población nueva, que va a tener 4 hijos, o sea, es una generación completa, entonces solamente podemos conseguir en esta primera parte un hijo. Quiere decir que tenemos que seguir hasta que completemos una población de 4 individuos. Entonces, eso lo que hace es volver a generar este proceso igual a partir de la tabla inicial que teníamos. Vamos de nuevo, entonces recuerden, esto es muy importante, seguimos trabajando con la población inicial para este caso. No vamos a empezar a reemplazar individuos, los individuos nuevos, los hijos nuevos solamente van a tener sentido cuando vamos a completar la tabla para hacer la siguiente iteración. Siempre se mantiene con la tabla original en cada iteración. Listo, estos son los valores que tenemos, la misma tabla que teníamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los dos padres. Generamos un aleatorio, ese aleatorio 0824 quiere decir que el primero que está por encima sería el individuo 4. Entonces acá tendríamos individuo 4 y serían los valores. Generamos un aleatorio para el padre 2, 02657, quiere decir que el primer individuo, el que es mayor en la probabilidad acumulada sería el primero, porque 0.29 es mayor que 0.26, entonces sería el individuo 1, que es el que quedó seleccionado por la probabilidad acumulada. Y por lo tanto este sería el cromosoma que lo representa. Listo, siguiente paso, vamos a mirar si pueden cruzar. Con esto hemos completado la selección, ahora vamos a mirar el cruce. El cruce implica determinar si cruzan o no. Para saber si cruzan o no generamos un aleatorio. Si el aleatorio es menor que la probabilidad de cruce, que en este caso es 0.98, entonces sí cruzan. Si cruzan, entonces tenemos que definir en qué punto cruzan. Ya hemos dicho que tenemos 3 opciones de punto de cruce. Entonces el punto de corte o de cruce, vamos a generar un aleatorio. 0.74 quiere decir que tenemos 0.33, 0.66 y acá estaría entre 0.66 y 1. Por lo tanto, quiere decir que van a cruzar o cortarse entre el gen o bit 3 y el 4. Listo. Definido esto, entonces lo que tenemos que hacer es ese proceso de cruce. Lo mismo, la primera parte del primer individuo se combina con la última parte del segundo. La primera parte del segundo individuo se combina con la última parte del primero. Ya tenemos esto. Siguiente operador, el operador mutación. Para eso tenemos que generar tantos aleatorios como bit tengamos en el cromosoma. Como tenemos 8, entonces vamos a buscar entonces estos aleatorios. Y generamos esta tabla que la hacemos en un proceso de generación de aleatorios y encontramos que menores que 0.1, que es la probabilidad de mutación, solamente en aquellos casos que el aleatorio sea menor que 1, el bit correspondiente va a mutar. Encontramos que de estos 8 aleatorios hay 2 aleatorios que son menor que 1. El primero de ellos está en la posición 1 del cromosoma 1 y el segundo está en la posición 2 del cromosoma 2. Por lo tanto, este valor va a cambiar, como está en 0 va a pasar a 1 y este valor va a cambiar, como está en 1 va a pasar a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hacemos los cambios y estos serían los hijos que se han generado de la aplicación o con la aplicación de los operadores genéticos. Pero no podemos llevarnos estos hijos directamente a la siguiente generación porque tenemos que evaluar si estos hijos son hábiles para poder participar, o sea, si no están violando ninguna restricción. Entonces vamos a ver para eso cuál sería el peso de cada uno de los individuos, ¿cierto? Para que sean factibles el peso tiene que ser menor o igual a 15. Vamos a evaluar el primer caso y nos da 21, vamos a evaluar el segundo y nos da 8. Por lo tanto, el primer hijo que tenemos está violando la restricción y por lo tanto no puede pasar a la siguiente generación, entonces lo desechamos. Quiere decir que de los 2 hijos que teníamos en camino, solamente uno puede irse a la siguiente generación. Ese 1, que es el hijo 2, porque ya habíamos generado el hijo 1, es el que acabamos de conseguir a través de la operación de los algoritmos genéticos. La población es de 4, al momento llevamos 2, quiere decir que nos faltan 2 hijos para completar la nueva generación. Tenemos que seguir con este paso. Esto todavía es la primera iteración, es un paso de la iteración. Vamos a hacer el siguiente paso
de la primera iteración. Entonces lo mismo como siempre, hay que generar un aleatorio para el padre 1, lo generamos, nos da 0,65, quiere decir que vamos hasta acá, sería el tercer individuo. El tercer individuo lo representamos con 0,100. Vamos a generar el aleatorio para el padre 2, nos da 0,25. No hay que pensar mucho, es el primer individuo, por lo tanto lo colocamos acá. Tenemos que verificar entonces ahorita si podemos continuar con la aplicación de los operadores. Para eso tenemos que mirar si cruzan o no. Generamos un aleatorio. Si este aleatorio es menor que la probabilidad de cruce, cruzarían, pero en este caso el aleatorio es superior a la probabilidad de cruce. Por lo tanto, no cruzan. Si no cruzan, no pasa nada, sencillamente este operador no se ejecuta y hay que continuar con el siguiente operador. ¿Cuál es el siguiente operador? El operador mutación. Entonces generamos los aleatorios para la mutación. Un paréntesis. Como no van a cruzar, no tiene sentido que nosotros generemos un aleatorio para punto de corte, porque ya no van a cruzar. Entonces pasamos derecho a mutación. Para mutación, entonces tenemos que generar tantos aleatorios como bit haya en el cromosoma, en los cromosomas que estamos evaluando. Entonces encontramos esta organización de aleatorios y vemos que la tercera posición del cromosoma 1 tiene un aleatorio que es menor que el punto 1. ¿Bien? Entonces ya con esto pues podemos decir que el bit que representa esa tercera posición en el cromosoma 1 va a cambiar. Entonces, como lo ven, ahí cambió, el segundo no pasa nada, entonces se queda completamente igual. Debemos ver si estos individuos son factibles, para eso calculamos P y nos da que P vale 14 y en el otro P vale 14. Los dos son factibles porque no violan la restricción que sean mayores a 15. Por lo tanto, ya tendríamos el hijo 1 en la primera parte de la iteración, el hijo 2 en la segunda parte, y de esta tercera parte entonces vamos a generar dos hijos, que son los hijos que representan estos cromosomas, sería el hijo 3 y el hijo 4. Quiere decir que como la población es de 4 individuos y ya tenemos los 4 hijos, entonces estos 4 hijos van a hacer la nueva generación y vamos a generar una nueva tabla que está asociada con eso. Con eso terminaríamos la primera iteración. Entonces ya tenemos los 4 hijos que ya he dicho, lo generamos a partir de estos procesos. El hijo 1 en la parte A de la primera iteración, el hijo 2 en la parte B de la primera iteración y los hijos 3 y 4 en la parte C de la iteración. Evaluamos nuevamente y encontramos que estos son los valores de Z, evaluamos el peso y encontramos que todos estos individuos son factibles. Entonces no hay ningún problema, que claro que lo habíamos garantizado porque recuerda que desechamos los individuos no factibles en el camino, calculamos la probabilidad, que es la división entre el valor del Z de un individuo contra el total de los Z de todos los individuos y la probabilidad acumulada. Y con esto continuamos las siguientes iteraciones. Pero ¿qué sucedería si esta fuera la última iteración? O sea, que esta no fuera la generación siguiente a la población inicial, sino que ya estuviéramos en un proceso bastante avanzado y en este momento dijésemos que hasta acá llega la ejecución del algoritmo genético. En ese caso tenemos que ir entonces a buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Como estamos maximizando, entonces buscamos el que tenga la combinación de objetos que tengan el mayor Z, que tengan la mayor utilidad. En este caso hay dos objetos que son iguales y tienen una utilidad de 11. Como los dos son iguales, escogemos cualquiera de los dos objetos y cada uno de estos cromosomas representa, si ustedes recuerdan, la variable 1 del objeto 1. Quiere decir que el objeto 1 no va a ir en la mochila. El objeto 2 quiere decir que va en la mochila y el objeto 3 va en la mochila y el objeto 4 no va. Quiere decir que la solución que propone el algoritmo genético, que consiguió el algoritmo genético, es que debemos llevar el objeto 2 y el objeto 3 y esto nos va a dar una utilidad de 11 con un peso de 15 que es menor a lo que es restricción para que sea colocado. Llevamos objeto 2, objeto 3, utilidad 11 y peso 14. Con esto entonces estaría terminado la explicación sobre algoritmos genéticos para el problema de la mochila binaria. Algunas referencias y nos queda entonces para en futuros videos avanzar en otras alternativas.